reconoceremos aquellos conceptos claves para analizar una función cuadrática. Hermosa parábola, muy cerca de nosotros. Vayan observando. Acá tenemos la palabra coeficientes. Y también tenemos la función f de x, que es cuadrática, dado que tiene la variable elevado al cuadrado y la variable elevado a 1, lineal, y el término independiente. No contiene la variable relacionada. Los coeficientes son números, son valores reales. Pueden ser raíces, logaritmos, números enteros, decimales. Y en este caso tenemos que el primer valor es una fracción negativa. Segundo, el número 5, un número natural. Y el 6, que sería un entero negativo. En el primer coeficiente se utiliza la letra A para reconocerlo. En el segundo, la letra D. Y en el tercero, la letra C. Cuando reconozco el coeficiente A, yo observo si ese valor, ese número, es mayor que 0, es decir, positivo, o si es menor que 0. En el caso nuestro, es negativo. ¿Qué puedo afirmar con respecto a la parábola, a la gráfica? Puedo afirmar que su concavidad, cuando hablamos de concavidad, es apertura, ¿ya? La apertura está hacia arriba o está hacia abajo. En este caso, la concavidad es hacia abajo. Ya vamos a tener una idea entonces de cómo va a ser nuestra parábola, solamente mirando el coeficiente A. El coeficiente B, ¿qué nos indica? Nos indica el desplazamiento que tiene esta parábola respecto al origen. Y el origen yo lo puedo imaginar que esté ahí, por ejemplo. Entonces, fíjense, el desplazamiento se ve en el vértice. Es decir, esta parábola se arrancó del origen, todo eso para allá, todo eso se arrancó del origen. No lo vamos a revisar en muchos ejercicios en la matemática escolar. Ojo. Luego tenemos el coeficiente C. El coeficiente C es un coeficiente también relevante. ¿Por qué? Me indica la intersección con el eje X. Entonces, si C vale menos 6, con el eje Y, Si vale menos 6, ¿qué va a pasar? Que en el eje Y va a cruzar la parábola del eje Y. ¿Ya? Y además, acá hay un punto. El punto 0C, que en nuestro caso va a ser el punto 0,6. Y ese punto es el punto de intersección con el eje Y. Todo lo que revisamos está ahora en este gráfico. Hablábamos de la y el A me decía que la parábola era cóncava hacia abajo. Perfecto. Abre hacia abajo. Se le llaman ramas.
los lados, esas curvas laterales que bajan. Punto de intersección. ¿De dónde lo obtuve? Solamente mirando el valor C, porque observo este 6, ¿cierto? Como número, que es este que está acá, y formo el punto que debe tener coordenadas. Simple, con A y C. Vértice. Vértice sería el punto máximo o mínimo que tiene esta curva. ¿Sí? Máximo o mínimo. En este punto, la curva cambia de dirección. Miren, cambia. También se le llama punto de inflexión. ¿Cómo era nuestra parábola? Era cóncava hacia abajo, dado que A era negativo, ¿cierto? Vamos a encontrar estas coordenadas del vértice. Reconozco los coeficientes A, B y C. Luego, según indica la fórmula, calculo primero B partido por 2A. B asume el valor 5, que está ahí. 2 no es un valor constante y el A sería este de acá. Obtengo ese resultado y luego tengo la función que evalúa a ese número. ¿A qué se refiere eso? Que este valor que yo estoy determinando acá, lo reemplazo ahí para ver qué resultado me da en la función. Como este valor es 25 tercios, yo voy a calcular f de 25 tercios. Y eso va a ser mi segunda coordenada del vértice. Veamos, f de 25 tercios, donde está el x, lo reemplazo, resuelvo y obtengo este valor. Y acá estarían entonces las coordenadas de mi vértice, en x y en y. No es algo que cueste mucho. Los números que están acá, obviamente, no son muy amigables. Pero observen qué pasa. El vértice indicaba que en la coordenada x tomaba ese valor. 25 tercios no es un valor exacto, pero si yo divido aproximadamente es 8, algo. Y observemos acá que estaría llegando al 8,4. El 8, algo. El otro valor y lo debo ver acá en el otro eje. 89 dividido en 6, entonces es 14, aproximadamente 14, algo. ¿Sí? Y eso es lo que acabamos de hacer utilizando el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Simétrico tiene que ver con un reflejo. Eje, ya sabemos cómo identificar ejes en el plano cartesiano. Como las curvas son de este tipo, el eje va a ser siempre paralelo al eje Y o vertical. ¿Y cómo lo calculamos? Con la fórmula x es igual a menos b partido por 2a. Si se fijan,
Esto es la coordenada X del vértice. Ya la hemos calculado. Voy a mostrar acá cuando calculamos ese valor. Lo vamos a hacer de todas maneras, de una manera limpia. Reconocemos los coeficientes, buscamos, ¿cierto?, ese valor, reemplazando y llegamos a eso. Es decir, esa recta tiene como ecuación x igual a ese valor y también lo podemos encontrar en los textos de esta manera, como una forma general, restando obviamente 25 tercios. Veamos en el gráfico. Ese es el eje de simetría. Este valor es 25 tercios. Y ese valor prolonga, ¿cierto?, a la recta, paralela al eje Y. Tenemos vértice, eje de simetría, punto de corte. Nos falta algo. Soluciones o ceros. X1 o X2. X1 o X2, ¿dónde se ubicarán? En el eje X. Y nuevamente reconocemos los coeficientes y acá yo utilicé la fórmula que no la habíamos ejercitado tanto. La fórmula me arroja las dos soluciones en donde estos valores que hemos visto en toda esta sesión son los que se utilizan para calcular. El X1, tengo ese valor, que no es muy amistoso, y X2, ese otro valor. Yo lo puedo estimar. Miren qué bonito. Tengo X1 o X2. Pueden tener distintos nombres. Ahí están. Ahí está el vértice. Aquí está el eje de simetría. Y acá estaría el punto de intersección con el eje Y. Solamente con los coeficientes. Ahora vamos a ejercitar.